Todo empezó con su amor por la naturaleza. Le fascinaban los detalles de la naturaleza. Algo tan sencillo como la cantidad de tierra que una lombriz excava al día era motivo para él de admiración. Lo que le condujo a un ardiente deseo de comprender. ¿Cuáles son las leyes de la vida? Nos imaginamos sentados y haciéndonos a nosotros mismos esa pregunta. Eso es lo que Darwin escribió para sí mismo en su libro de notas. Tenía el coraje necesario para decir la verdad. Enseñar la evolución en aquellos días era estar fuera de la órbita científica. Era ser un paria, alguien peligroso. Un aventurero de la ciencia, reluctante y rebelde, pero a la vez el hombre que cambió para siempre nuestro lugar en el mundo. Charles Darwin, la voz de la evolución. Charles Robert Darwin vivió en un ambiente dominado por unas pocas pero poderosas influencias. Nació en 1809 en una época en la que el hombre tenía miedo de explorar los misterios profundos de la naturaleza. Su ciudad natal de Shrewsbury, Inglaterra, estaba rodeada por un bello paisaje que le infundió el amor a la naturaleza. Su madre era inválida. Con frecuencia estaba enferma y no podía atenderle. Su padre, el doctor Robert Darwin, era un rico aristócrata que dirigía el hogar familiar con mano de hierro. Robert Darwin era una persona muy enérgica. Un médico muy conocido, rico y buen inversor. Hacía notar su presencia en el campo. Era casi el rey de la región en la que vivía. El doctor Darwin apreciaba mucho su posición social y hacía que Charles actuara en consonancia. Por las tardes, los hijos de Darwin se sentaban y escuchaban cómo su padre, que pesaba 160 kilos, les explicaba durante horas la forma en que debían comportarse. Charles se encontraba solo en el mundo, cohibido por su padre y distante de sus 5 hermanos. No creo que tuviera mucha intimidad, no creo que tuviera ningún rincón que pudiera llamar propio. Por eso, cuando salía a pasear por el campo, le parecía encontrar algo para él solo. En su círculo familiar y de amigos, se le consideraba un gran coleccionista. Cuando Charles tenía 8 años, su madre murió tras una penosa enfermedad. El doctor Darwin insistió entonces en mantener el orden y el decoro. Desaconsejó a sus hijos que expresaran su dolor. Charles pareció no estar afectado por la pérdida de su madre. Sin embargo, semanas más tarde se sintió sobrecogido ante la vista de un funeral militar. Cuando el ataúd descendía a la fosa, un fusilero disparó una salva por encima de él. El muchacho de 8 años y medio se emocionó mucho. Nunca olvidó aquella escena. La recordó hasta el día en que murió. Sin embargo, no recordaba nada de la muerte de su madre, excepto el vestido negro que llevaba en su lecho. Nunca se sintió muy unido a ella, lo que a mí me parece improbable. Quizás reprimió su cariño y lo enterró junto con su dolor. A la edad de 13 años, Charles comenzó a ir al colegio de Shrewsbury. En el año 1822, dominar idiomas antiguos era el sello que distinguía a los caballeros. La literatura griega y latina predominaban en las clases y hacían que Charles se aburriera mortalmente. Su falta de interés hizo que sacara malas notas, con lo que convenció a todos de que no era un estudiante destacado. Oprimido en casa y en el colegio, encontró la libertad en la vida al aire libre, convirtiéndose en un experto jinete y cazador. Le encantaba cazar pájaros. Charles guardaba una relación de todos los que cazaba. Ponía las botas justo al lado de su cama para que cuando se levantara por la mañana pudiera meter los pies directamente en ellas, coger su escopeta y salir a cazar. No quería perder un solo instante. Su destreza como cazador fue en aumento, pero sus calificaciones escolares empeoraban al mismo tiempo. El doctor Darwin temía que Charles siguiera una vida de molicie e inactividad. En 1825, cuando Charles Darwin tenía 16 años, su padre le sacó del colegio de Shrewsbury y le envió a estudiar medicina a la Universidad de Edimburgo. Los estudiantes debían presenciar las operaciones quirúrgicas y, como era la época anterior al cloroformo, los quirófanos se parecían mucho a las cámaras de tortura. Charles contemplaba con horror cómo los pacientes eran atados y amordazados para disimular sus gritos.
Se quedó tan impresionado con el sufrimiento aquel que salió de la sala jurando no volver nunca más. Era demasiado sensible para ser médico, pero a la vez tenía mucho miedo de confesar su fallo a su padre. Permaneció en Edimburgo durante más de un año ocultando su vergüenza. Cuando al final volvió a casa, su padre le propuso otro camino para convertirse en una persona respetable. Su padre le dijo: muy bien, Carlos, si no quieres ser médico, ¿por qué no te haces clérigo? Tampoco es que haya que tener demasiada fe. Muchos religiosos no la tienen, pero no se lo dicen a su mujer. Eso te lo guardas para ti mismo. Te invitan a las mejores fiestas, tienes buenos ingresos, una bonita casa y todo el tiempo libre para deambular por el campo recogiendo escarabajos y nidos de pájaros. Charles estuvo de acuerdo en seguir la carrera religiosa, ansioso de encontrar una oportunidad para redimirse. Gracias a la influencia y riqueza de su padre, fue inmediatamente aceptado en la Universidad de Cambridge. A la edad de 22 años se encontraba sin vigilancia, disfrutando de los placeres de la juventud. Se tomaba un whisky o 2 o 3 y jugaba al blackjack hasta la madrugada. Salía entonces con una chica que se llamaba Fanny Owen, su primera novia. Parecía deambular sin rumbo fijo como había hecho antes, hasta que encontró a un hombre que cambiaría para siempre su vida. El profesor John Henslow, clérigo profesional y botánico aficionado, despertó la dormida pasión de Darwin por el mundo natural. Se convirtió en algo tan habitual ver a los dos hombres dando largos paseos, que de Darwin llegaron a decir que era el hombre que paseaba con Henslow. Darwin empezó a jugar con la naturaleza. Empezó a hacerlo de una manera como nadie antes lo había hecho. Aunque no había seguido ningún curso sobre historia natural o geología, fue adquiriendo el conocimiento rodeándose de gente experimentada y paseando por la naturaleza. Se convirtió en un ávido coleccionista de plantas y animales. Tenía un especial interés por reunir todas las especies posibles de escarabajos. Cogía un escarabajo con una mano y luego veía otro y lo cogía con la otra. Si luego veía otro más que le interesaba mucho, acababa por meterse uno en la boca mientras cogía el tercero. Pero como el que se metiera en la boca tuviera un sabor desagradable, lo escupía y a la vez soltaba el último. De esa forma acababa con un solo escarabajo y un mal sabor de boca. Devoraba libros sobre exploraciones científicas y soñaba en viajes de aventuras. No prestaba demasiada atención a sus estudios y apenas sí llegó a salir de Cambridge con una licenciatura de teología. Estando de visita en Shrewsbury, le llegó una carta del profesor Henslow. El barco oceanográfico HMS Beagle, le decía, partiría pronto para un viaje alrededor del mundo. Su capitán necesitaba un joven caballero que le sirviera de acompañante y de naturalista. ¿Estaría Darwin interesado? A Darwin le interesó mucho. Estaba ansioso por ver mundo. Sentía grandes deseos de viajar, pero cuando se fue a la cama esa noche, escribió antes en su diario: «Rehusaré la oferta del viaje». La razón era que su padre, el Dr. Robert, no le permitiría ir. Realmente, el Dr. Darwin tenía miedo de perder a su hijo. Miles de jóvenes se lanzaban a la aventura durante los días del Imperio Colonial Británico. Muchos de ellos no volvían. Intentó por todos los procedimientos convencer a su hijo de que no era una buena idea. Pero cuando se dio cuenta de que Charles estaba decidido, le dijo que si encontraba una persona de sentido común que aprobara esa loca idea, le autorizaría. Charles encontró a ese hombre. Era su tío Josiah Wedgwood, que persuadió al Dr. Darwin a que autorizara el viaje de su hijo. Charles recibió con alegría la noticia. Darwin no tenía idea de lo importante que llegaría a ser el viaje. Ni siquiera sabía si iba a salir con vida de él. Lo que esperaba era ser considerado por la gente a la que él respetaba más, su padre y sus profesores de Cambridge. Quería demostrarles que sabía qué hacer con su vida. Tenía grandes deseos de demostrarlo. Después de 20 años de ser el hijo rebelde, Charles quería demostrar de lo que era capaz. Para ello tendría que abandonar a una bonita novia y a la familia que amaba para realizar un viaje a lo desconocido.
Charles Darwin soñaba con viajar por todo el mundo, y en 1831 su sueño se convirtió en realidad. La corona británica había encargado a la HMS Beagle que hiciera un mapa de las rutas marinas de Sudamérica, y el capitán buscaba un naturalista para el viaje. El joven Darwin de 22 años tuvo que salvar el obstáculo final, la aprobación del capitán Fitzroy. Fitzroy era lo que entonces se denominaba un fisónomo. Creía que podía adivinar el carácter de una persona por la forma de su cuerpo o de su cara. A Fitzroy le pareció que la nariz de Darwin no era correcta y que no se llevarían bien. Sin embargo, sus modales caballerescos y su entusiasmo por el viaje convencieron a Fitzroy. Darwin estaba contentísimo hasta que vio al Beagle. Le echó un vistazo. Tenía 30 metros de manga, era pequeño, y 8 metros en el punto más ancho, era muy pequeño. También visitó el camarote que tendría que compartir. Tuvo que agacharse para entrar en él. Medía 1,83 metros de altura y el camarote era más bajo. Esa era la situación. Claramente le invadió un sentimiento de claustrofobia. Por las cartas que Darwin escribió a su padre, hermanas y amigos, se notaba que el pánico casi se había apoderado de él. Debería volverse atrás, pero no podía hacerlo y él lo sabía. Era un caballero y había estampado su firma. Darwin definió a su nuevo hogar como una tortura constante. Se preguntaba cómo 74 hombres podrían vivir allí durante 3 o 5 años. Se enteró de que su barco era una fragata, una clase muy inestable de embarcación apodada ataúd flotante. El barco se pasó anclado varios meses esperando que el tiempo fuera propicio. Una noche, varios marineros se emborracharon seriamente. Al día siguiente, Fitzroy les mandó azotar. Darwin quedó sorprendido por la brutal medida disciplinaria y se preguntó si podría resistir un viaje tan largo. Se puso tan nervioso que le entraron dolores en el pecho. Cuando por fin zarpó el Beagle, descubrió un nuevo tormento. Lo peor de todo fue el mareo. Era muy susceptible a él, al igual que todos los Darwin, incluido yo, algo común durante generaciones. Es un mal gen el que tenemos. Se lo pasó vomitando todo el tiempo. Lo que a mí y a otros nos dejó sorprendidos es cómo pudo sobrevivir con ese mareo, porque se iba nada menos que al peor de los mares del planeta. Ni siquiera el sueño le traía la paz. Su cama era una hamaca, se extendía por todo lo largo de la cabina y se pasaba toda la noche balanceándose de un lado a otro con una regularidad que daba náuseas. Después de 2 meses de viaje, el Beagle arribó a las costas de Sudamérica. Darwin recibió sus primeras cartas de casa y con ellas un rudo golpe. Cuando Darwin se embarcó tenía una novia. Se llamaba Fanny Owen. Solían tumbarse al lado de una zarza de fresas y comerlas juntos. Darwin la quería mucho. Fanny le dijo que le esperaría, pero no lo hizo. A menos de un año de su partida, se casó con otro. Darwin quedó anonadado por las noticias, pero su viejo amor, la naturaleza, llenó el nuevo vacío. Ningún romance podía compararse a una incursión por la selva brasileña. La elegancia de la hierba, la novedad de las plantas parásitas, la belleza de las flores me llenaron de admiración. Aquel día me trajo un placer tan profundo que me encantaría volver a experimentarlo en el futuro. La mente es un caos de delicias. Charles Darwin. Sin tomarse un respiro, coleccionaba fósiles, pieles y cadáveres de cientos de formas exóticas de vida. Siempre que el Beagle fondeaba, él era el primero en bajar a tierra para subir a las montañas. Cabalgó 650 kilómetros con los dioses gauchos, como él los describiera, los vaqueros de Sudamérica. Eran personas muy rudas, pero Darwin era buen jinete y estuvo a su altura. Como todos los jóvenes, era fuerte y vigoroso. Sus maneras amables le sirvieron para conquistar a los nativos y a los rudos marineros. Estos últimos le llamaban Filos, por filósofo, y consideraban que era excéntrico pero inofensivo. Para él hicieron barriles donde guardar su siempre en aumento colección de especímenes raros. Se figuraban que debía de andar detrás de algo importante y no se equivocaban.
Se había impuesto la tarea de descifrar paso a paso el código de la naturaleza. Descubrió una de sus claves desde lo alto de los riscos de la ciudad de El Salvador. Miró hacia lo alto de las montañas y vio una estrecha franja que resultó estar formada por conchas marinas. Estaban esparcidas regularmente por el terreno, pero mucho más altas que el nivel del mar. Para Darwin aquello fue un motivo de pensamiento. Quizás la tierra se habría elevado o las aguas del mar descendido. El cristianismo le había enseñado que desde el diluvio universal la superficie de la Tierra había permanecido inmutable. Sus observaciones le indujeron a pensar que el planeta estaba siempre cambiando. Motivado por un fuerte fervor intelectual, se hizo vulnerable a los peligros que le rodeaban. En Argentina desafió a su despiadado dictador, el general Juan de Rojas. Darwin tenía que ir a verle para conseguir un pasaporte y se presentó como Don Carlos, naturalista. El general le preguntó, ¿naturalista? ¿Qué es un naturalista? Charles, a través del intérprete, le contestó que un naturalista era una persona que estaba interesada en todo. El general entendió que en realidad era un espía. Darwin se las compuso para dejar satisfecho a Rojas y conseguir un permiso y escolta para visitar los poblados bosques. Conforme pasaba el tiempo se sentía más seguro, hasta que se encontró con los indígenas de Tierra de Fuego. No estaba preparado para la forma semi-animal y primitiva en que vivían, ni a su desnudez, ni a su forma de dormir apretujados contra el suelo. A duras penas, podía entender que un mismo Dios había creado a unos seres humanos que vivían tan miserablemente, y a otros, como él y los refinados profesores, bebedores de Jerez de Cambridge, que llevaban una existencia superior. Esta experiencia le confirmó que el hombre tiene sólidas raíces en el reino animal. Todas las criaturas de la Tierra son familia y están expuestas a los caprichos de la naturaleza. Darwin estuvo a punto de no cambiar el rumbo de la historia occidental cuando dobló por primera vez el Cabo de Hornos. Las olas eran gigantescas y el Beagle fue azotado 3 veces por ellas. En la última ocasión, estuvo muy cerca de volcar y el agua penetró en la cabina mientras que las embarcaciones de salvamento se soltaron. Si hubieran sido sacudidos por una cuarta ola, habrían terminado allí su viaje. Darwin empaquetaba periódicamente especímenes que enviaba al profesor Henslow en Cambridge. Recibía su correspondencia en los diversos puertos donde atracaban, pero hasta pasados 2 años no recibió contestación de Henslow. Empezó a temerse que su trabajo fuera inútil y que todo el viaje no hubiera sido más que una pérdida de tiempo. Finalmente, llegó una carta. Henslow estaba encantado con las colecciones enviadas y alabó el trabajo realizado por Darwin. Charles se alegró mucho al saberlo. Henslow difundió los descubrimientos de fósiles a sus colegas los científicos británicos, lo que convirtió a Darwin en un personaje célebre. Pero lo que había recogido hasta la fecha palidecería ante lo que iba a encontrar en un pequeño archipiélago de la costa del Ecuador. Poco podía imaginar que su suerte y el curso de la historia humana darían un fuerte giro debido a lo que él descubriría en las Islas Galápagos. Su primera reacción a la vista de las islas fue de desmayo. En la distancia, parecían arrasadas y desérticas. Cuando las examinó detenidamente, se dio cuenta de que estaban repletas de una vida exótica y extraña a la vez. Lo que encontró en las Galápagos era una especie de laboratorio al aire libre, algo remoto pero que todavía existía en sus días. Un lugar extraordinario en el que el hombre no había comenzado a vivir hasta hacía unos pocos cientos de años. Ninguno de aquellos animales temía al hombre, algo sorprendente. Darwin aprovechó para estudiar aquella vida salvaje e incluso llegó a montar a lomos de las gigantescas tortugas. Se dio cuenta que los mismos animales vivían en todas las islas, pero con ligeras diferencias. Los pinzones de una isla tenían los picos largos para coger insectos. Los de otra isla los tenían muy fuertes para cascar nueces. Sin embargo, notó que ambas especies debían tener un antepasado común. La Biblia decía que todas las especies habían sido fijadas en el momento de la creación. Las Islas Galápagos sugerían que los animales podían evolucionar. El descubrimiento de Darwin parecía desafiar al mismísimo Dios.
Escribió a un nuevo amigo y le dijo que es como si confesara un asesinato, pero he empezado a creer que las especies pueden cambiar. En otras palabras, evolucionar. Y en efecto, aquello era una especie de asesinato porque un asesinato es un crimen capital que se castiga. Darwin empezó a temerse que sería castigado por ello. Darwin había tratado durante toda su vida de seguir la conducta recta que le enseñara su padre. Había estudiado medicina y teología para ser una persona socialmente respetable. Pero ahora su mente bullía con una idea que amenazaba con desestabilizar el orden natural y convertirle a él en un proscrito. En 1836, el Beagle volvió a Gran Bretaña después de haber pasado 5 largos años en el mar. Charles Darwin había empezado su viaje siendo un joven asustado recién salido de la universidad y lo terminó siendo un hombre de 27 años seguro de sí mismo. Había sobrevivido a su constante mal del mar y a los peligrosos nativos mientras hacía un brillante trabajo de naturalista. Durante el viaje, recogió 1.500 animales que conservó en frascos, además de unas 4.000 muestras de piel, huesos y especímenes desecados de los que muchos eran desconocidos en el mundo occidental. La élite de los científicos británicos hizo cola para conocer a este destacado joven e introducirle en su selecto círculo. Por fuera era la imagen de la respetabilidad, pero por dentro estaba atormentado por el desgaste de una doble vida. Darwin pasó a ser enseguida miembro de la Sociedad Geológica, un activo centro en el que se trabajaba en todo el espectro de la historia natural. Rápidamente se vio impulsado a formar parte del selecto núcleo de la ciencia establecida. Fue presentado a la élite de los caballeros, el Club Ateneo. Allí se codeaba con los grandes y con los eruditos. Gente que le hubiera arruinado y maldecido si hubieran sabido que en secreto era un transformista. La transformación, como era llamada la evolución en sus primeros días, dominaba sus pensamientos más íntimos. Ya convencido de que las especies cambian, empezó a analizar el siguiente gran misterio. ¿Cuál es el mecanismo que hace que se transformen? Un viaje de descubrimiento no radica en ver cosas nuevas, sino en volver a casa y ver las que son familiares con nuevos ojos. Eso es exactamente lo que Darwin hizo cuando volvió del viaje del Beagle. Continuó estudiando y explorando en el mismo patio trasero de la campiña inglesa. Estudió por qué las mezclas de caballos y las de las palomas se hacían para conseguir unas cualidades deseadas y se preguntó si la naturaleza no seguiría un método similar. Hacia 1838, las líneas maestras de su teoría estaban claras. La competición en la naturaleza origina que las especies cambien y solamente aquellas mutaciones que son más apropiadas al medio en que viven prosperan. En resumen, solo los más aptos sobreviven. En 1839 publicó El viaje del Beagle, un vívido relato de sus aventuras científicas, algo muy parecido a los libros que habían espoleado su imaginación cuando estudiaba en Cambridge. Se convirtió inmediatamente en un éxito de ventas, confirmó su posición científica y le proporcionó el reconocimiento popular. A sus 30 años empezó a pensar si se casaba o no. En el lado positivo estaban los niños, una encantadora esposa y una constante compañera. En el negativo, la pérdida de tiempo, las peleas familiares y las obligadas visitas a los parientes. Se imaginó con una mujer, un sofá, música, y cuando lo comparó con la vida que llevaba decidió que debía casarse. Y de hecho escribió matrimonio, matrimonio, matrimonio. ¿Qué es si no? La tradición exige que los aristócratas se casen con alguien cercano a casa, con frecuencia con sus primas. Una de ellas, Emma Wedgwood, tenía muy buena educación, era refinada y además heredaría la cerámica de la dinastía de Wedgwood. Darwin encontró en Emma Wedgwood a una persona atractiva con muchas de las cualidades de una buena madre. Él dejó dicho en sus notas y escritos que buscaba a alguien que pudiera cuidarle y darle comodidad. A Emma le atrajo la sensibilidad de Charles y gustosamente aceptó su proposición de matrimonio. Al juntar las dos fortunas familiares, Darwin nunca tuvo que preocuparse de ganarse la vida.
Parecían una pareja ideal, pero una sombra enturbiaba su felicidad. Ella era una fervorosa cristiana y le preocupaba mucho que la forma libre de pensar de Darwin pudiera alejarle de la Iglesia y de la salvación. Temía que la falta de fe de Darwin en la revelación cristiana le apartara de la eternidad, y él iría al infierno y ella al cielo. Cuando Emma confió sus pensamientos a Darwin en una carta, rompió a llorar. Él la quería de verdad, pero no podía pretender que creyera en la divina salvación. Era un problema sin solución, y ambos decidieron olvidarlo de momento. En 1839 se casaron, y 3 años más tarde se mudaron de Londres al campo. La bonita finca de Darwin, Down House, le dio un seguro refugio donde desarrollar sus ideas radicales. Sin embargo, debajo de la superficie de un respetado científico, estaba dándole cuerpo a una herejía. En 1842 escribió un ensayo de 34 páginas en el que exponía su teoría de la evolución. Lo metió en un sobre, lo selló y se lo entregó a Emma con instrucciones de publicarlo si él muriera súbitamente. Darwin estaba muy preocupado porque se dio cuenta que si tenía razón, habría llevado a cabo lo que más tarde se denominaría una revolución en la biología. Enseñar la evolución en aquellos días era estar fuera de la órbita científica. Era ser un paria, alguien peligroso. La última cosa que un caballero desearía hacer. Darwin no tuvo más remedio que ocultar sus pensamientos para sí mismo durante 20 años. El silencio podría haberle costado caro. Darwin padecía una violenta enfermedad que le acompañaría el resto de su vida. Durante semanas seguidas estaba atormentado por la fiebre, escalofríos y vómitos. Probablemente su estado se debía al estrés de su doble vida y la enfermedad de los chongas, causada por una picadura que recibió en el Brasil. El mal de Chongas le predisponía a enfermar cuando estaba irritado por las causas que fueran. Darwin se ponía violentamente enfermo cuando pasaba por un estado emocionalmente desagradable, incluso cuando pensaba intensamente en la evolución. El vigoroso explorador que había escalado montañas tenía que luchar por pasear por los terrenos de su casa de campo. Durante 40 años vivió casi inválido. En contadas ocasiones abandonaba su casa. Solamente podía trabajar durante 2 o 3 horas al día. No soy más que una sombra lejana de lo que fui. Es muy duro tener que aceptar que el futuro de la raza es para los fuertes y que por eso yo tengo poco que hacer. Nada más que contemplar admirado los progresos científicos que hacen los demás. Darwin pasó mucho tiempo de la década de los años 1840 escondiendo el secreto que llevaba impreso en su mente. Su teoría de la evolución era demasiado peligrosa para revelarla al mundo. Podía destruir su reputación y su familia. Sus problemas crónicos de salud le impedían además trabajar más que unas pocas horas al día. Ocupaba su tiempo explorando pequeños detalles de la naturaleza. Dedicó 8 años a un exhaustivo análisis de los percebes. Durante mucho tiempo la ocupación de Darwin fue el mundo de los percebes. Tenía percebes metidos en jarras por toda la casa. Se cuenta que un amigo de sus hijos fue a visitarles y uno de los hijos de Darwin le preguntó: ¿y tu padre dónde mete los percebes para trabajar con ellos? Su enfermedad le mantenía retenido en Down House y le forzaba a recibir noticias del mundo exterior por medio de una abundante correspondencia. Reunía información con el mismo celo que antaño había coleccionado escarabajos. Hablaba con todo el mundo, desde los marineros a los misioneros y naturalistas, para conocer nuevos especímenes y descubrimientos científicos. Trabajaba mucho. Escribía una carta tras otra todos los días, tanto si estaba enfermo como si no. Darwin permanecía en contacto con otros científicos explorando nuevas ideas.
¿Dónde has encontrado esto y esto otro? ¿Oíste alguna vez? Había un contraste fascinante entre el Darwin consumado científico internacional y Darwin el recluso. En casa, todo el día y durante todos los días, descansaba sus fatigas en la hacendosa ama de casa que le prodigaba constantes atenciones, su querida esposa Emma. Hacía de enfermera y le protegía impidiendo que le vieran las visitas molestas. Cuando él estaba demasiado cansado de trabajar, ella leía en voz alta o tocaba el piano. Tuvieron 10 hijos, 7 de ellos llegaron a adultos. En una época de padres lejanos y autoritarios, como el que tuvo Darwin, él adoraba a sus hijos. Nunca estuvo demasiado ocupado para no interesarse o jugar con ellos. Se cuenta que una vez uno de sus hijos, cuando tenía 4 años, trató de sobornarle con 6 peniques para que dejara de trabajar y saliera a jugar con él y sus amigos. Era muy afectuoso, estaba muy íntimamente ligado a sus hijos y le encantaba pasar el rato con ellos. Al mismo tiempo que sus hijos eran para él un tesoro, ellos conocían su especial sensibilidad a los sufrimientos. Cuando los niños se daban un pequeño corte o rozadura, esperaban en la entrada del estudio de Darwin hasta que salía de la habitación y entonces entraban para curarse. La simple vista de sus heridas le pondría muy nervioso y ellos querían evitarlo. Sentía un especial afecto por su hija mayor, Annie. Una chica animosa y de buen corazón que se convirtió en su compañera constante. Era una niña muy hermosa y Darwin le dijo que sería la que le cuidaría en su vejez. Jugaba en silencio junto a su mesa mientras él estaba investigando. Era la única que lo hacía cuando él trabajaba. Al cumplir 9 años, el ánimo de Annie empezó a apagarse. En unos meses comenzó a debilitarse, no respondía a ninguna clase de cura. Darwin consultaba frenéticamente a un especialista tras otro. Finalmente, solo, junto a su cama, vio cómo su vida se escapaba. Estuvo junto a ella y vio cómo moría a finales de la Semana Santa de 1851. Cuando falleció, Darwin sabía que no habría resurrección. Yo creo que la muerte de Annie fue el hecho que terminó con la creencia de Darwin en la moral universal. Su alegría de vivir radiaba desde su interior y hacía que cualquier momento estuviera repleto de vida y de vigor. Cuando caminábamos juntos, ella solía ir delante. Lo hacía de la manera más elegante. Su cara brillaba con la más dulce de las sonrisas. Cuán tierna y cariñosamente amo y siempre amaré aquella carita llena de alegría. Después de la muerte de Annie, Darwin volvió a dedicarse a su trabajo interrumpido durante tanto tiempo, la publicación de su teoría de la evolución. Pasó años escribiendo, refinando y perfeccionando su libro hasta que un incidente acaecido en 1858 lo dejó totalmente sorprendido. Había esperado 20 años para publicar sus teorías y ahora otro naturalista inglés, Alfred Wallace, había desarrollado unas ideas idénticas acerca de la evolución y la selección natural. Darwin estaba decidido a reclamar el público reconocimiento a sus ideas revolucionarias y se pasó 13 meses escribiendo frenéticamente. Sabía muy bien que su libro ponía en peligro su reputación y el futuro de sus hijos. Lo peor de todo era que le causaría un gran dolor a la mujer que él llamaba su ángel. Su mujer, Emma, era una ferviente devota. Darwin la amaba, respetaba y necesitaba. Por consiguiente, hacer algo que la dañaría profundamente era algo que odiaba. Sin embargo, sabía desde el mismo principio que las teorías que iba a exponer eran muy difíciles de aceptar. La evolución implicaba que los seres humanos eran meros animales sin alma inmortal. Los cristianos consideraban inmoral esta idea. Sin alma no existe el incentivo de llevar una vida decente.
no hay ni cielo ni infierno, no hay recompensa ni castigo. Mientras se forzaba por terminar su libro, Darwin sintió que sufría por sus pecados. Tenía forúnculos, se cayó y se hizo daño en una pierna. Apenas podía andar. Trabajaba en la corrección de las pruebas de su libro y escribía cartas de presentación del mismo a sus amigos de Cambridge, los clérigos. Solía decirles, «Me vais a crucificar vivo» y otras cosas parecidas. Presentía con mucho miedo que reaccionaran contra el libro por el que él había dado su vida. Sintió que el mundo se le caía encima. Durante 20 años había luchado contra su destino. Durante 20 años había llevado una doble vida. Ahora su largo silencio había terminado. En noviembre de 1859 publicó El origen de las especies y esperó a que se desatara la tormenta. En 1859, cuando Darwin tenía 50 años, reveló su teoría de la evolución y el origen de las especies. Inmediatamente se originó un gran revuelo. La primera edición de 1250 copias se vendió en tan solo un día. Pero sus teorías fueron mal recibidas y peor interpretadas. La gente suele creer que dijo que el hombre descendía del mono, pero no es cierto. Él dijo que el hombre y el mono descendían de un antepasado común y que siguieron después diferentes caminos. Para una Inglaterra victoriana, la evolución a partir de bestias inferiores parecía algo totalmente improbable. Darwin fue ridiculizado, se rieron de sus teorías. Su poblada barba blanca fue un constante motivo de inspiración para los caricaturistas que le comparaban con los peludos simios. La Iglesia anglicana era la religión oficial de Inglaterra. Las teorías de Darwin hacían que la autoridad de la Iglesia fuera cuando menos superflua y cuando más fraudulenta. Y eso era algo que conmocionaba a los pilares de la sociedad establecida. Solían fijarse en lo que había ocurrido en Francia el siglo anterior, cuando el libre pensamiento y las ideas radicales habían impulsado a las clases inferiores a empezar a cuestionarse el orden de las cosas. Y mira lo que pasó, un montón de personas perdieron sus cabezas. Nadie quería que eso se repitiera en Gran Bretaña. En el debate público que se originó entre los creacionistas y los darwinistas, el mismo Darwin intervenía en la contienda desde la seguridad de Town House. Trabajaba entre bastidores buscando apoyos entre la élite científica para sus teorías. Darwin conocía el valor de las relaciones públicas. Llevó a cabo una decidida campaña para tratar de convertir en evolucionistas a los 10 o 15 científicos más importantes y conocer a los que le apoyaban y a los que estaban en contra de él. Los intelectuales y la opinión pública se iban decantando lentamente a su favor. Durante 20 años de meticuloso análisis, había recogido una abrumadora evidencia. Nadie con mente abierta podía ignorarla. Incluso algunos religiosos estuvieron de acuerdo en que Dios había creado la vida sobre la Tierra, de forma que las criaturas evolucionaran y cambiaran. En 1871, Darwin publicó El hombre decente. En él relacionaba directamente por primera vez a los antepasados del hombre con los animales inferiores. Para su sorpresa, fue recibido sin la polémica que había suscitado los orígenes. En tan solo una década, sus ideas se habían impuesto. Al quitarse la pesada carga de la evolución de sus hombros, su salud mejoró drásticamente. Los malignos síntomas que durante 30 años había padecido desaparecieron. Paseaba por los alrededores de Town House con renovado vigor, dedicando su energía al estudio de los gusanos. El mundo había cambiado 20 años después de la publicación de El origen de las especies. Aunque todavía algunos discutían sus ideas, nadie era ridiculizado por hablar de ellas. Darwin se convirtió en un personaje mayor y respetado, y se le concedió un título honorífico en Cambridge 50 años más tarde de casi tener que escapar de allí. Su alma estaba en paz, excepto por el todavía sin resolver litigio que mantenía con su mujer Emma. Emma creía firmemente que los cristianos conseguirían la salvación eterna, y le dolía mucho que Darwin no fuera a compartirla con ella.
Su separación religiosa fue haciéndose mayor conforme llegaban a los años finales de su vida. En abril de 1882, Darwin, con 73 años, sufrió un fuerte ataque al corazón. Pasó los pocos días que le quedaban de vida, como había ocurrido con gran parte de la misma, confortado por su esposa Emma. Él murió literalmente en sus brazos, su cabeza apoyada contra su pecho. Sus últimas y entrecortadas palabras fueron para decirle que esperaba que pudieran permanecer juntos. Sin embargo, sabía que, de acuerdo con las ideas de ella, no podrían ir juntos al mismo lugar. Su muerte originó la controversia final. ¿Dónde sería enterrado? Su familia quedó sorprendida cuando le pidieron que fuera inhumado en la abadía de Westminster. Los tiempos habían cambiado. La abadía necesitaba más a Darwin que Darwin a la abadía, porque él había anexionado grandes y nuevos territorios donde había plantado la bandera de la ciencia. Inglaterra había reclamado a su rebelde hijo como suyo propio. El 26 de abril de 1882, la élite de la sociedad británica se congregó en el patio de la abadía de Westminster para ver cómo Darwin era sepultado al lado de Sir Isaac Newton. Un agnóstico que había minado la autoridad cristiana pasaría la eternidad en tierra sagrada. En los años que siguieron a la muerte de Darwin, El origen de las especies ha sido publicado en 29 idiomas. Sus principios han cambiado para siempre la forma en la que vemos al mundo. Desde la publicación del origen de las especies, Dios ha sido empujado de uno a otro reducto conforme la explicación natural se iba imponiendo. Todos los fenómenos que afectan a la materia viviente, incluidos los seres humanos, su organización social y su comportamiento, se desarrollan y son controlados por medio de fuerzas naturales. Darwin hizo que nuestra visión del mundo cambiara para siempre, como pocos hombres lo han hecho a lo largo de la historia. Nos introdujo además en una nueva era de la ciencia y de la cultura popular. Me quedo fascinado cuando compruebo que su nombre aparece casi todos los días en los periódicos y en la televisión. Siempre mencionan a Charles Darwin. De hecho, ha venido gente a verme y me ha preguntado si pueden tocarme, porque saben que soy su bisnieto. Siempre me quedo muy sorprendido por su actitud. Darwin dedicó su vida a descubrir los grandes secretos de la naturaleza. En su funeral, el coro de la abadía cantó un himno especial con la letra del libro de los Proverbios. Feliz es el hombre que encuentra la sabiduría y el entendimiento.